Como le estaba comentando, vamos a ver el tema de la química orgánica y la nomenclatura. Vamos a hacer un repaso de eso en estos 45 y en los otros 45 vamos a revisar la tarea de la reactividad orgánica. ¿Ya? Así que dice aquí lo que le estaba comentando, que el origen de la química orgánica surge por el descubrimiento de Wohler, que es la primera persona que puede sintetizar un compuesto orgánico a partir de compuestos inorgánicos. Quiere decir, del cianato de amonio, aplica ahí algunas reacciones de isomerización y puede fabricar lo que llamamos la urea. ¿Dónde se encuentra la urea, chicos? ¿Qué compuesto es ese, la urea? O- sí, muy bien, Nacha. Ahí mismo se encuentra. ¿Mm? En la orina. La urea o ácido úrico es lo que encontramos ahí. Bueno, y eso fue el descubrimiento que echa abajo la idea de la fuerza vital, que era la otra teoría que había inicialmente sobre la química orgánica, que se decía que solamente los compuestos orgánicos tenían esta energía especial y por eso lo hacía tan únicos a los compuestos orgánicos, ya que debía haber vida para que los compuestos se organizaran de una forma especial. ¿Ya? Ese era el concepto fundamental ahí de la fuerza vital, que era propuesta por Berzelius. Y claro, Boller, que descubre esto, echa abajo toda esa idea. Luego de eso, bueno, la química orgánica se le llama así orgánica en definitiva porque hay una organización de partículas, de moléculas que están unidas de una cierta manera que obviamente les confiere alguna actividad biológica. Pero hoy en día sabemos que la química orgánica abarca mucho más que solamente los compuestos que están en los seres vivos. Sin ir más lejos, todos los plásticos, todos los polímeros que vamos a ir analizando más adelante están dentro de esta química que llamamos la química orgánica. Es decir, el único requisito para que se considere un compuesto dentro de la química orgánica es que debe presentar ¿qué elemento químico? El carbono. Muy bien. Buena, buena. Bien, bien, bien. Ya. La nomenclatura de los compuestos orgánicos. Habíamos visto, bueno, las clases pasadas, eh, algunos de estos compuestos que están asociados siempre a este sistema de la UPAC para poderlos nombrar. Yo les comentaba que siempre esto es en relación a compuestos pequeños, quiere decir desde uno a, digamos, unos 12 átomos de carbono, porque ya más adelante se ocupan mucho los nombres comunes. Por ejemplo, la aspirina no la vamos a estar nombrando con nombre UPAC, ni tampoco una proteína o algún aminoácido, porque son compuestos mucho más complejos y es recomendable para esos compuestos aplicar nombres comunes. ¿Ya? Pero para compuestos más pequeños debemos aplicar obviamente este sistema UPAC y así irlos diferenciando, que son las reglas, la forma obviamente de nombrar, para que así podamos identificar un compuesto de otro. Recuerden que muchas veces vamos a encontrarnos con isómeros que uno a simple vista podría decir que es el mismo compuesto, pero cuando tú aplicas la nomenclatura UPAC te vas a dar cuenta que tienen diferentes nombres. Y al tener diferentes nombres, automáticamente son diferentes compuestos. Para esto comenzamos con los alcanos. Recuerden que para los alcanos tenemos esta tablita donde nos da el nombre de prefijo en función de la cantidad de carbonos que tenga, de número de átomos de carbono. Por ejemplo, si tengo 1, meta, hasta el 10, que sería deca. Los sustituyentes tienen que ver con también el nombre del prefijo, pero ahí no termina con la terminación ano, que es lo que termina en los alcanos, sino que en estos casos, como son cadenas laterales que van unidas a la cadena principal, la terminación va a ser il o también hilo, dependiendo de cómo sea la conformación de esa ramificación. Por ejemplo, aquí se tiene el bromometano, que también sería una especie de sustituyente a la cadena del metano. El cloroetano, ¿cierto? Que aquí sería el sustituyente que estaría en el carbono número uno del etano. Y en este caso, el metil ciclopentano, que sería el CH3 unido al grupo metil.
También podemos hablar sobre los cicloalcanos, que vendrían siendo las cadenas cerradas, donde encuentro ahí los átomos de carbono que estarían unidos. Algunos grupos funcionales, por ejemplo los alquenos, los alquinos, los grupos aromáticos, estos ya se van a considerar grupos funcionales porque le confieren una cierta función especial a la cadena hidrocarbonada. Recuerden ustedes que, como vimos en la tarea anterior, un doble enlace ya te confiere una actividad química, una opción de que ocurra una reacción química ahí, que sería de una adición, ¿cierto? Entonces ahí ya estamos viendo que tiene una actividad distinta. Entonces hablamos de los alquenos, alquinos y los compuestos aromáticos. Los alquenos y los alquinos los vamos a clasificar como compuestos insaturados. Y los ciclos, obviamente los aromáticos en función del benceno, que sería la estructura principal. Esta guía es muy resumida con todos los grupos funcionales, es simplemente un repaso que estamos haciendo. Luego vienen los alcoholes y fenoles, que son grupos funcionales donde está el OH, que pueden ser primario, secundario o terciario en caso de los alcoholes. Si el carbono tiene una sola ramificación de una cadena alquílica, ¿cierto? Un alquilo, que sería en este caso un metil, este sería un carbono primario, y si tengo el OH unido a ese carbono primario, se considera un alcohol de tipo primario. Si el OH está unido a un carbono secundario, entonces vamos a considerar este alcohol como un alcohol secundario, y finalmente el que está unido a un carbono terciario sería un alcohol de tipo terciario. La forma de nombrarlos es con la terminación ol, del 1 al 5, ¿cierto? Sería pentanol, de ahí obviamente indicando dónde se encuentran las ramificaciones, tanto alquilos como también halógenos, en el caso del CH3 y del bromuro respectivamente. Indicar dónde se encuentra el alcohol, ¿cierto? Con el localizador número 2, OH, por lo tanto sería 2-butanol. Y en caso de los ciclos también, ir indicando dónde se encuentra la ramificación. En este caso en el 2 tengo el metil y el compuesto en general se llama ciclopentanol. No se le indica que está en el número 1 porque es lo más lógico que se empiece numerando por el número 1 con el OH. Los fenoles es el benceno unido a los grupos que hemos visto antes, que era el OH. Entonces aquí tengo el fenol, que sería este compuesto simple. El 2-bromo, en el carbono número 2 estaría el bromo, y el compuesto general es el fenol. El 3-clorofenol, en el carbono número 3 está el cloro, y todo el compuesto sería un fenol, ¿ya? Los éteres, que ya habíamos visto la forma de nombrarlos a los éteres, como por ejemplo aquí veo que hay un grupo metilo, acá hay un grupo propilo, y el nombre sería metilpropiléter, o lo puedo nombrar como, bueno, aquí hay otro caso que si se repite la ramificación al kilo sería un dimetiléter o un dietiléter o un etilfenil. Recuerden que el benceno cuando está como ramificación se le llama fenil, sería etilfeniléter. Los aldehídos y cetonas comparten en común que ambos tienen el grupo carbonilo, que sería el carbono al doble enlace al oxígeno. Entonces aquí uno lo nombramos con terminación al, en el caso de los aldehídos, y el otro lo nombramos con terminación ona, en caso de las cetonas. Aquí está, por ejemplo, en el carbono 2, ese sería el carbono 2, 2-metilpropanal, y en este caso en el 4 tengo el metil. Propanal no se le indica dónde está el aldehído porque siempre empieza por el carbono número 1. En cambio las cetonas generalmente hay que indicarlas dónde están. Por ejemplo, acá en este ejemplo de al lado, tengo que en el carbono número 3 estaría la acetona. 3-ona, 3-pentanona. Ya. Aquí hay algunas actividades, ¿cierto? Sobre los grupos funcionales. En esta guía se abarcaba solamente hasta las cetonas, pero nosotros ya habíamos visto todos los otros grupos funcionales. Aquí hay
alguna actividad que podríamos ir haciendo ahora para ir recordando algunas cosas. Sí, profe, hágala porque no está la respuesta de esas actividades. Oh, hágala, trabaje, gánese su Nah, sueldo. no se lo, ¿por qué se lo toma así? Apúrese, ¿Por qué se lo toma de esa apúrese. manera? ¿Ah? Sí, sí, sí. A la orden, Chichito. Usted manda. Ya, profe, muchas gracias. Ya. Le voy a dejar 5 estrellas ahí en el libro del liceo. Ya. Entonces vayamos viendo la actividad número 1. Voy a colocar estas cosas. Ya, entonces este sería el archivo número 14. La actividad número 1. Dice, completa la siguiente tabla según corresponde con el nombre IUPAC, la fórmula estructural condensada o fórmula topológica. Entonces dice nombre IUPAC, la estructura condensada y la fórmula topológica. Ya en el primer caso aparece una estructura, fórmula estructural condensada, que sería así. Ahí tengo un metil hacia arriba, tengo otro metil para acá y aquí tengo un etil. Esa sería la condensada. Entonces, bueno, la condensada generalmente se coloca todos los CH3. CH3, CH3, aquí debería haber un CH2, CH3. Para este caso la fórmula topológica es la misma, solamente que aquí no escribo los CH3, debería haberlo hecho así. ¿Ya? Esa sería la topológica. El nombre IUPAC para esto, ayúdenme aquí, ¿cómo sería? Tengo un etil y tengo metil. Entonces, voy a decir que en el carbono número 1 tengo el etil y tengo dos metiles. Entonces sería 1,2 dimetil, 1 etil, ciclopentano. ¿Dudas con eso? No, profe, ninguna. Ya. Queda claro por qué puse primero el dimetil, ¿cierto? En el nombre. ¿Por el tema de las propiedades o no de importancia? Orden alfabético. Ah, ya, es por orden alfabético. Vale, Sí. vale. Por eso que primero nombro el dimetil. Hubiese habido solamente un metil, iría primero el etil. No sé si me entiende. Si hubiese Sí, sido. profe, se ¿Sí? entiende, claro. Porque hubiese sido M. En este caso era D versus E. Ya, y el otro dice, nos dan el nombre. Sería 4 etil 2,3 dimetil 1,3 pentadieno. Ya, debemos hacerlo acá. Es un pent, por lo tanto es de 5. 1, 2, 3, 4, 5. A ver. Y ya habría que hacerlo. 1, 2, 3, 4. 4 etil. 1, 2. Nos damos cuenta desde ya que este ejercicio tiene una observación.
sería que no se debería llamar así, pero lo vamos a ver más adelante. En el 2 y en el 3 tiene un etil. Ese sería el 2, este sería el 3. Ah, no, sí está bien. En el 1 tengo doble enlace. Y en el 3, 1, 2 y acá 3. Acá sería CH2. Acá habría un CH3. Acá habría otro CH3. Este carbono ya no tiene mayor tipo de conexiones. 1, 2, 3, 4. Este no tiene. Acá sería CH3, CH2, CH3. Si analizamos este compuesto, bueno, vamos a lo de la forma topológica primero. Ok. ¿Sí? No sería igual que arriba, debería ir el dimetil primero y después el etil. Sí, sí. Tiene varios errores el nombre. Vale, vale. Profe, pero yo lo he visto en otras partes, como que no respetan el orden alfabético. A veces no. A veces no. Los nombres que van con guiones, esos no se respetan. Por ejemplo, el terbutil, el secbutil, esos no se respetan, pero el resto debería respetarse. Ya. ¿Ya? Ok, Siempre profe. voy a hacer el temita aquí de la topológica. En el carbono 2, en el carbono 3 tengo el metil, en el carbono 4 hay un etil, en el 1 y en el 3 habría un doble enlace. Ya, ahora, teniendo esta estructura, démosle nuevamente el nombre porque está malo ese nombre. Asignémosle nuevamente el nombre. Sería, voy a comenzar desde acá. 1, 2, 3, 4, 5. Y fíjense, 1, 2, 3, 4. Y fíjense aquí en el 4 que yo debería irme hacia arriba. Y debería ser la cadena principal de ¿cuántos carbonos? De 6, Ah, ya, no de vale, profe, 5. buen detalle ese. Sí, por eso es No que había yo le decía que visto. estaba malo el nombre. Y tendría un metil en el 2, en el 3 y en el 4. Por lo tanto sería 2, 3, 4. Trimetil, ¿ya? 2, 3, 4, trimetil y ahora 1,3 hexadieno. ¿Mm? Ese sería el nombre correcto. Para que lo vean. Ya. Sigamos. Profe, una pregunta. Dígame. Si hace una evaluación formativa ahora del segundo semestre, ¿lo más probable es que entre este contenido? Si hago una evaluación formativa, no, porque este contenido más que nada para que ustedes tengan nociones de la química orgánica. Lo que estamos trabajando en la química orgánica es la reactividad, que ese es el fuerte de la unidad. Ya, vale, profe, Los tipos de gracias. reacciones, los efectos que ocurren, esas cosas. ¿Ya? Vayamos viendo el segundo. Dice, identifica los grupos funcionales que hay en estos compuestos de acá. Ya, esto es fácil. Es solamente identificar, no hay que nombrar, no hay que hacer estructura, solamente decir qué hay ahí. En el primero, en el BHA, ¿qué habría ahí, chiquillos? Grupo funcional. Alcohol, Fenol, ¿Un F? un fenol y un éter. éter. Claro, sería alcohol, pero siendo más preciso, como tengo un anillo aromático, sería fenol. Vale. El siguiente, la vainillina. Vainillina. Un fenol, un éter, un Aldeído. Un fenol, un éter y un aldehído. Muy bien. Fenol, éter y un aldehído.
el aspartamo. Un éster. Este tiene harto grupo, ¿eh? Ya. Aldehído, una Cetona, cetona, una... alcohol, esta que tiene nitrógeno, ¿cómo se llama? ¿Qué será? amina, Tie- Las aminas. Pero fíjate que el nitrógeno está unido a un carbono que tiene un doble enlace a un oxígeno. No veo, se ve una pura raya. A ver, logrando. Igual tampoco me la sé. Mira, todo esto es un grupo funcional. Desde el carbono, doble enlace al oxígeno y el nitrógeno. ¿Qué será eso? Parecido a las aminas, pero con D, amidas. amida. Ah, ya vale. ¿Y qué es lo del otro extremo, el LNH2 entonces? Amina. Todo esto, pues. Ah, y esto de acá, este de aquí sería una amina. Entonces tengo una amida, tengo una amina. ¿Sí? Ay, un éster. Me dijeron que esto era un éster, ¿cierto? Lo voy a escribir también, un éster. Profe, ¿cuál es el éster? El COO. Ah, ya, vale, vale. COO. Ya, y esto de acá, ¿qué será? Ácido, ¿no? Un ácido, Carboxilo. bien. Un ácido carboxílico. ¿Qué otro grupo funcional tengo? Un fenil. Fenil. ¿Sí? También tengo ahí un fenil en el compuesto. Serían hartas cosas que tengo ahí. Ya, sigamos con los alcoholes. Dice, escribe el nombre IUPAC de los siguientes compuestos. Luego clasifícalos como si fueran alcoholes primarios, secundarios o terciarios. En el número 3. Entonces, en este número, en el 3, ¿qué vemos ahí? La fórmula topológica. Lo voy a hacer aquí en el cuaderno mejor. Porque este es de desarrollo. El número 3. Escribí en otra hoja. Ya, la forma topológica es 1, 2, 3, así. Empezaba ahí. Ahí. Tengo el OH para abajo. Y un metil para arriba. Ya, piensen primero en el nombre. ¿Ya lo pensaron? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Profe, una pregunta. El radical que está ahí, ese es más importante que el alcohol, ¿cierto? No, todo lo contrario. Tienes que O sea, recordar. pero para empezar así como empezó a contar usted. Para contar, Sí, recuerda que. para nombrar la cadena. Ah, para nombrarlo. Me está Estaba hablando contando del orden. alcohol. El orden del nombre, siempre primero se nombran las ramificaciones. Y en este Ya. caso el OH sería el nombre de sufijo que tendría el compuesto, porque termina en ol. No hay nada más importante que el alcohol en este compuesto. Por lo tanto, lo que debo hacer primero para numerar, esa es la primera parte, Sergio. Debo numerar, entonces debo ver cuál es el número más pequeño y me quedaría el OH. 1, 2, 3 por este lado o 1, 2, 3, 4. Ah, Es ya, por vale, eso acá. se lo estaba preguntando, profe, gracias. Sí, el orden de numeración. Eso lo da siempre el grupo funcional de mayor importancia. Entonces va desde el 1 hasta el, ¿cuánto dijimos que eran? 2, 3, 4, Sí. 5, 6. Del 1 al 6. En el 4 tendría el metil y en el 3 tendría el OH. Entonces nombrémoslo. Sería primero la ramificación 4 metil. ¿Qué más? 3, 3. hexanol. No. Hexanol. Muy bien. Bueno, Ya. Y el otro caso. La clasificación. ¿Es un alcohol primario, secundario o terciario?
Secundario. Bien, Secundario. Porque el Alcohol. carbono está unido a otros dos carbonos, ¿o no? sí. Alcohol secundario. Ahora voy a representar la otra. Es ahí. Sí. OH. Doble enlace para acá. Ese sería el compuesto. El orden. Carbono número 1 porque ahí está el OH directamente. 1, 2, 3, 4 y 5. Un total de átomos de carbono de 5 en la cadena. En el carbono 2 tengo el doble enlace, en el carbono 3 tengo una ramificación. Por lo tanto, comenzamos con la ramificación. 3-metil. Ahora el doble enlace en el 2. 2-penten. No puedo terminar el nombre sin indicar dónde está el alcohol. Guión 1. Ol. Ol. ¿Qué tipo de alcohol sería? ¿Primario, secundario o terciario? Primario. Primario, bien. Alcohol primario entonces. Eso es, bueno, esa es la tercera actividad. ¿Hay alguna duda? ¿No? No, profe, está buena la clase. Está buena la clase. No. Está haciendo la pata. Para la tarea. ¿Cómo? Que le preguntaron por el plazo para la tarea, ¿hasta cuándo? Hasta... Era hasta hace un rato. No, pero me la entregan como es la primera tarea que me están haciendo. Voy a ser un poco más flexible con esta, sí. Ya lo mismo. Durante la mañana, ¿ya? Y la mañana termina a las 12. Ya, no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que? Sí. Dije durante la mañana, durante la mañana. ¿Semana para hacerlo? ¿Por qué no hace esto, Sí. señor? Pero si tú tienes hecho, pues, muchachito. Sí, pero igual. ¿El plazo trato el día, muchacho? Sí, pues. Oh, la Naya, el tiro ahí. Quédate callado, muchacho. ¿Qué tenéis contra mí? Oye, no peleen, que esto lo voy a subir a YouTube. Ya, verdad. ¿Qué van a pensar mis seguidores y que tengo alumnos que andan peleando? Sí, Le van a dar dislike. Dislike. todos los de YouTube. Ya, bueno, veamos. El éter. Dice... Aquí tengo los nombres de dos éter. Y debo escribir la estructura... La fórmula estructural condensada. Entonces tengo... Voy a escribir aquí en el papel. Uep. Ya, el primero es el ciclopropil éter. Ciclopropil etil éter. ¿Ese es como un triángulo? Claro. Ciclopropil. Etil éter. Ya, el ciclopropil sería de 3, un triángulo, como bien dice. Eso sería. Si tengo un éter, esto está unido a un oxígeno. Y la otra parte de la cadena sería el etil, CH2, CH3. El otro compuesto que me piden es el etilpropiléter. Etilpropil. Tengo un etil, CH3, CH2, unido al oxígeno, y ahora tengo un propil que sería CH2, CH2, CH3. Ya. Después dice número 5 en la guía. Número 5. La acetona y los aldehídos. Dice, completa la siguiente tabla según corresponda con el nombre IUPAC.
fórmula estructural condensada o fórmula topológica. Entonces aquí aparece el nombre UPAC. Tengo que escribir la fórmula estructural condensada y la fórmula estructural topológica. Número 5. Entonces sería UPAC, fórmula condensada y la fórmula topológica. Vamos nuevamente para acá. Ya, el primer compuesto es un poco largo, un poco grande. Sería 1, 2, 3. Creo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí. Enlace a un oxígeno. Del 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Aquí hay un etil. Sería así. En el siguiente hay otro etil. Y acá un metil. Ya, ese sería el compuesto de la topológica. La fórmula condensada. Aquí habría que colocar todos los carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El octavo carbono tiene el grupo CHO. En el segundo hay un metil, CH3. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Acá hay un etil. En el siguiente tengo otro etil, CH3, CH, CH2, CH2, CH, CH y CH2. Esa sería la fórmula condensada. Ahora, el nombre UPAC. ¿Quién me ayuda a pensar ese nombre UPAC? En primer lugar hay que identificar el grupo funcional. ¿Cuál sería? Aldehído. Aldehído, muy bien. Uy, ¿verdad? El Bastián me estaba preguntando de recreo. Sí, recreo. ¿Quién vota que sí? Ahora son las clases más largas, así que yo creo que sería bueno un recreo. No tengo nada que hacer con mi vida. Ya, a las 12 volvemos entonces para que terminen de enviar las tareas. ¿Ya? Volvemos en un Ya ratito. para mandar la tarea, o Sí, si po. no me... Para escanearla, que la tiene hecha. Sí, tengo Sí. que escanearla, ¿no? Sí.